hoy miembros de la sesión solemne de una sustentación de nuestra graduanda Liz Chong Alvarado. Hoy, 16 de septiembre, a horas 11 de la mañana, se abre la sesión solemne para la sustentación de grado de la graduanda Liz Chong Alvarado. Para tal efecto, vamos a pedir que dé lectura de acta la señorita secretaria. Sí, gracias por el pase, doctor. Voy a dar lectura al dictamen. Dictamen virtual número 679 de UPGF 2021-TR, Lima, 10 de septiembre de 2021. Visto el expediente presentado por doña Liz Norma Chong Alvarado, egresada del programa de maestría en educación, con mención en didáctica de la comunicación en la educación básica, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar el jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Programa Alternativo para la Mejora de la Comprensión Lectora en Estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa Akira Kato de Atevitarte, Lima, 2017, que presenta doña Liz Norma Chong Alvarado para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en Didáctica de la Comunicación en la Educación Básica, el cual estará integrado de la siguiente manera: Dr. Edgar Froilán Damián Núñez, presidente; Dr. Miguel Gerardo Inga Arias, asesor de tesis; Dr. César Daniel Escusa Mesías, jurado informante; Dr. Jimmy Díaz Manrique, jurado informante; y Dr. Cromancio Felipe Aguirre Chávez, miembro del jurado. Fijar para el jueves 16 de septiembre de 2021 a horas 11 a.m. en el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe Dr. Edgar Froilán Damián Núñez, director. Bien, muchas gracias. Graduanda Liz Norma Chong Alvarado, usted tiene 20 minutos para sustentar su tesis. Muchísimas gracias. Voy a pasar a compartir la pantalla. Por favor, me avisa si se puede ver la pantalla con claridad. Sí se ve, sí se ve. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente muy buenos días, distinguido jurado. Para mí es un honor el día de hoy presentar la investigación que lleva por título Programa Alternativo para la Mejora de la Comprensión Lectora en Estudiantes de Segundo de Secundaria de la Institución Educativa Akira Kato de Atevitarte, Lima, 2017. Esta investigación partió de las preocupaciones que tenemos los docentes en la práctica diaria cuando vemos que nuestros estudiantes no comprenden lo que leen. En ese sentido se plantea dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿El programa alternativo es eficaz en la mejora de la comprensión lectora de estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa Akira Kato de Atevitarte, Lima? Habría que decir que se parte de un material que el Ministerio de Educación elabora en el año 2016. Es un conjunto de sesiones que ayuda a los docentes a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes y solamente estaba focalizado en algunos colegios. Yo decido aplicar estas sesiones a mi realidad, a mi contexto, y en el transcurso de la aplicación encuentro muchas dificultades. Y por eso decido reajustar esta propuesta del Minedu y plantear una alternativa, ¿no? Y por eso surge este programa alternativo. Entonces se plantea este problema y sus problemas específicos que tienen que ver con los niveles de comprensión lectora. El problema específico 1 es: el programa alternativo es eficaz en la mejora del nivel literal. El problema 2 es si el programa alternativo es eficaz en la mejora del nivel diferencial. Y el 3, determinar si es eficaz en la mejora del nivel crítico. Bien, la variable dependiente de esta investigación es la comprensión lectora, la cual entendemos como un proceso mental que realiza un lector activo que aplica estrategias cognitivas y metacognitivas para construir el significado del texto y para ello pone en juego sus capacidades de lectora.
Esta definición es coherente con los documentos del Ministerio de Educación y parte de un enfoque de una concepción interactiva de la lectura. Entonces, las capacidades lectoras están relacionadas con los niveles de comprensión lectora y es por eso que hemos determinado 3 dimensiones de esta variable. La primera dimensión es el nivel literal, que tiene que ver con la capacidad de obtener información. La segunda dimensión es el nivel inferencial, que involucra a 2 capacidades, la de reorganizar información y la de inferir los significados. Y la tercera dimensión es el nivel crítico, que tiene que ver con la capacidad de reflexionar sobre la forma, el contenido y el contexto de los textos que lee. Bien, entonces la variable independiente es el programa alternativo para la mejora de la comprensión lectora. Como ya había mencionado, se parte de la propuesta del Ministerio y utilizamos como insumos el cuaderno de trabajo que distribuye el Minedu, que está formado por 20 fichas de lectura, las cuales tienen 4 lecturas cada ficha. Nosotros hemos seleccionado solo 2 lecturas por cada ficha. También se utilizó el manual para el docente, donde están las 20 sesiones, pero se han adaptado. Una de esas adecuaciones tiene que ver con la duración. Estas sesiones estaban planificadas para 3 horas pedagógicas y nuestra realidad solo tenía una aplicación de 2 horas pedagógicas. Entonces ahí vienen los ajustes en cuanto a qué quitar, qué poner, qué metodología, qué estrategias. Y por eso planteamos 3 dimensiones para esta variable. La primera dimensión es la metodología que hemos seleccionado, que es la instrucción directa, ¿no? Basada en Bauman, que nos plantea estas 4 secuencias. Bien, la segunda dimensión tiene que ver con lo que se va a enseñar. Hemos decidido que se va a enseñar estrategias lectoras. ¿Y cuáles? Las cognitivas y las metacognitivas. La tercera dimensión tiene que ver con los tipos de textos con los cuales vamos a trabajar y se ha decidido trabajar con la clasificación de Werlich utilizando los 5 tipos de textos aquí presentes. Entonces tenemos como objetivo determinar la eficacia del programa alternativo para la mejora de la comprensión lectora en estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa Quiracato en Lima, en Atevitarte, Lima, en 2017. Y este objetivo general se subdivide en 3 objetivos específicos: determinar la eficacia para la mejora del nivel literal, determinar la eficacia también de este programa para la mejora del nivel inferencial y también determinar la eficacia para la mejora del nivel crítico de comprensión lectora. Planteamos como hipótesis que el programa alternativo es eficaz en mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de segundo y también específicamente en mejorar el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico de comprensión lectora de los estudiantes de segundo de secundaria del colegio Akira Kato. Bien, para aplicar esta investigación se utilizó la siguiente metodología. Partimos del enfoque cuantitativo. El tipo de estudio es aplicado porque busca resolver un problema práctico de la realidad. El método es hipotético-deductivo y el diseño de estudio que utilizamos fue el cuasi experimental, aparte de grupos intactos. Establecimos un grupo control y un grupo experimental, a los cuales se le aplicó un pretest y un posttest luego de la aplicación del programa solamente al grupo experimental. Se utilizó el instrumento denominado prueba de entrada y prueba de salida, demostrando lo que aprendimos en lectura y elaborado por el Ministerio de Educación en el 2016. La validez y la confiabilidad lo ha dado la Unidad de Medición de la Calidad Educativa, quien ha sido el ente que ha elaborado este instrumento y lo ha validado. A pesar de ello, nosotros también aplicamos la Cooley-Richardson para ver su confiabilidad. Obtuvimos en la prueba de entrada un 0,80 y en la prueba de salida un 0,75, lo cual nos indica una alta confiabilidad de la prueba. La población a la cual estaba dirigida esta investigación son estudiantes de segundo año de secundaria del asentamiento humano Horacio Ceballos de ATE.
el colegio, la muestra que se utilizó fueron los estudiantes de la institución educativa Quiracato, un grupo control de 22 estudiantes y un grupo experimental de 22 estudiantes. El muestreo que se utilizó fue un muestreo no probabilístico, con grupos dirigidos, ¿no? Establecimos que los grupos a trabajar fueran el segundo B y el segundo C, que eran los grupos que estaban a mi cargo en ese año para poder aplicar el programa. Bien, entonces aplicamos el instrumento. El instrumento viene con un manual para el docente, donde encontramos todas las respuestas, las claves y también la forma de cómo aplicar el instrumento. Se aplican 2 cuadernillos. Cada cuadernillo tiene 20 preguntas y utiliza 4 textos. En total son 40 preguntas, 8 textos de diversa tipología, que es la que hemos trabajado, y la aplicación se realiza en 2 días diferentes, 60 minutos cada día. Esta es la fachada del colegio en el cual yo trabajo y se aplicó el programa en esta institución. Bien, entonces los resultados los hemos analizado con el programa SPSS para ver los resultados descriptivos. Y tenemos a continuación el primer gráfico que nos dice los promedios de comprensión lectora obtenidos por grupos. Observamos que en el pretest el grupo de control tuvo un mejor resultado, tenía una media superior al grupo experimental. Luego de la aplicación del programa, en el post-test observamos que el grupo experimental mejoró su rendimiento y el grupo de control no, disminuyó en su promedio. Bien, veamos ahora según los niveles. Según el nivel literal, los resultados nos indican que el grupo de control tenía un mejor resultado en el pretest a comparación del grupo experimental. Luego de la aplicación del programa, observamos que el grupo experimental tiene una mejora en sus resultados y el grupo de control no los tiene. Con respecto al nivel inferencial, ¿cuáles fueron los resultados? Observamos que en el pretest el grupo control tenía mejores resultados. Luego de la aplicación, en el post-test, vemos que el grupo experimental mejora sus resultados y el grupo de control disminuye en su media, en sus resultados. En el nivel crítico, ¿cuáles fueron estos resultados? Observamos en el gráfico que en el pretest el grupo de control tenía un mejor resultado a comparación del grupo experimental. Luego de la aplicación del programa, observamos que el grupo experimental tiene mejores resultados, incluso los duplica. ¿Bien? Y el grupo de control también mejoró levemente. Entonces, para la contrastación, para la prueba de hipótesis, utilizamos el estadístico de la T de diferencia de medias para comparar los resultados y ver el nivel de significancia. Utilizamos la siguiente regla de decisión. Si valor P mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula. Si valor P menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Observamos en la tabla los resultados del nivel de significancia. En el pretest tenemos una diferencia significativa y también en el post-test, pero veamos que en el pretest el grupo de control era el que tenía mejores resultados y en el post-test el grupo experimental es el que tiene mejores resultados y tiene una diferencia significativa en comparación al grupo de control. Por ello decimos que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. Veamos ahora con respecto a las pruebas a las hipótesis específicas. La primera hipótesis específica se refiere al nivel literal. Vemos pues que luego de la aplicación del post-test existe una diferencia significativa. Acá lo he marcado con azul
para ver los datos que son menor a 0,05, ¿no? En el pretest no había esa diferencia significativa con respecto al nivel literal. Por lo tanto, decimos que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Con respecto al nivel inferencial, se observa aquí que tanto en el pretest como en el posttest tenemos un nivel de significancia, pero recordemos que en el pretest el grupo que tenía mayor resultado es el grupo de control. Y en el posttest, el grupo experimental es el que tenía mejor resultado. Por tanto, existe una diferencia significativa de medios. Se observa una mejora significativa. En ese sentido, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Con respecto al nivel crítico, ¿ha habido significancia? ¿Ha habido una mejora significativa? Sí. Los datos aquí nos indican que el p-valor es menor a 0,05, no siéndolo en el pretest en los grupos. Por tanto, en tal sentido, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación planteada. Podemos tener las siguientes conclusiones en función de los datos observados. Decimos que el programa alternativo para la mejora de la comprensión lectora es eficaz en el incremento de la comprensión lectora de estudiantes de segundo año de secundaria, favoreciendo el desarrollo de las capacidades implicadas en el proceso lector, a partir de la aplicación de la instrucción directa, las estrategias cognitivas y metacognitivas y el uso de diversos tipos de textos. La segunda conclusión es que este programa es eficaz en el incremento del nivel literal de comprensión lectora, favoreciendo el desarrollo de la capacidad de recuperar información, lo que se evidencia cuando los estudiantes localizan información relevante en el texto. La tercera conclusión nos dice que el programa alternativo para la mejora de la comprensión lectora es eficaz en el nivel inferencial de estudiantes de segundo grado de secundaria, favoreciendo el desarrollo de las capacidades específicas de reorganizar la información y de inferir, lo que se evidencia cuando los estudiantes deducen relaciones, deducen el tema, las ideas principales, el propósito, establecen semejanzas y diferencias. La cuarta conclusión nos dice que el programa alternativo para la mejora de la comprensión lectora es eficaz en el incremento del nivel crítico en los estudiantes de segundo y secundaria, favoreciendo el desarrollo de la capacidad específica de reflexionar sobre el texto. Y lo podemos evidenciar cuando el estudiante opina, sustenta su opinión y explica las partes del texto. Finalizamos con algunas recomendaciones producto de la reflexión de la aplicación de esta investigación. Primera recomendación, diseñar programas de instrucción de estrategias de comprensión lectora para docentes y para estudiantes, con periodos de duración más largos, de tal manera que se desarrolle la comprensión de forma sistemática y sostenida. Nuestra investigación solamente aplicó el programa en 3 meses y se requiere pues un trabajo más sostenido. La segunda recomendación es capacitar y sensibilizar a los docentes antes de la aplicación de cualquier programa de reforzamiento del lector para el desarrollo de un trabajo informado, ¿no? Muchos docentes se veía que estas sesiones les aplicaban sin tener un criterio y simplemente las cortaban en cualquier momento. La tercera recomendación es elaborar fichas de lecturas coherentes con los intereses de los estudiantes, complementarles con imágenes llamativas y editar los textos para hacerlos más motivadores para el estudiante. La cuarta es garantizar el uso adecuado del material de trabajo y a su vez proporcionar uno de calidad, evitando las correcciones de último momento. La quinta recomendación es promover estrategias afectivas, socioafectivas para el desarrollo de la motivación intrínseca del estudiante y el cuidado del clima emocional en el aula durante las sesiones de lectura. Sexta recomendación, promover el trabajo cooperativo y la retroalimentación para favorecer el control de la comprensión desde el profesor hacia el estudiante. Muchísimas gracias por su atención.
Bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Para su efecto, vamos a pedir la intervención del doctor César Daniel Escusa Mesías como jurado informante para que formule sus preguntas. Muchas gracias, presidente. Nuevamente, muy buenos días a todos los presentes. Ya el documento he tenido el gusto de poder revisarlo, de poder leerlo. Y estudiante, Liz Chon Alvarado, hay algunas preguntas que quisiera que las respondas muy sencillo, como por ejemplo, ¿cuál ha sido tu realidad problemática? ¿A qué realidad problemática tú te has enfrentado para plantear este trabajo de investigación? Te guío un poquito, ¿no? Tú hablas en el punto 1, situación problemática, ¿de acuerdo? En tu tesis. Punto 1, situación problemática. Entonces, ¿podrías decirnos cuál es la realidad problemática a la cual tú te has enfrentado para llevar a cabo tu investigación? Bueno, doctor, sabemos por los resultados nacionales de la evaluación S que nuestros estudiantes tienen bajos niveles de comprensión lectora. Los estudiantes en su mayoría no comprenden lo que leen. Internacionalmente también los resultados en evaluación PISA son bajos. Y en el comparativo con respecto a las demás regiones de Latinoamérica también estamos bajos. El promedio de Latinoamérica es 401 en los puntajes que nos dice la unidad de medición de la calidad, y nosotros estamos muy por debajo de ese promedio. Entonces, pero como usted bien lo dice, la realidad en mi trabajo es pues que mis estudiantes no comprendían lo que leían, tenían resultados muy bajos, ¿no? De 10 para abajo, y teníamos pues las evaluaciones censales que a partir de 2015 se dan y nos dicen pues que los chicos están mal. Entonces tenemos que buscar soluciones a esa realidad. Tenemos que pensar cómo enseñar, qué materiales podemos utilizar, y entonces se ve esa necesidad de plantear un material específico, unas sesiones específicas para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. Claro, por eso bien contestado. O sea, justo quería escucharte, ¿no? Que tú seas consciente qué problemas has encontrado y que tu tesis está ayudando, está aportando a solucionar, ¿no? Lo has respondido bien. Siguiente, muy pequeñito. Tú hablas acerca del Proyecto Educativo Nacional del 2021, hablas de PISA, hablas de la prueba S, y yo quisiera consultarte. Hoy por hoy, tras esta pandemia que hemos vivido y esta virtualidad que estamos experimentando, ¿tú crees que sería adecuado, de pronto coherente, aplicar en estos momentos una prueba PISA, una prueba S, en cuanto directo a la comprensión lectora? Tú eres docente, ¿verdad? Estás trabajando en... Por favor, Sí, me gustaría sí, escuchar. doctor, estamos trabajando y bien, como usted lo dice, cada año se plantea evaluación S en los colegios nacionales y algunos particulares, y nosotros estamos siempre al pendiente de ello, ¿no? Y bueno, a partir de la pandemia eso se suspendió, ya no hay evaluación S, y es coherente con la realidad, porque no podemos evaluar a estudiantes a los cuales no estamos preparando. Ya nos estaríamos diciendo pues el anuncio de una muerte anunciada, ¿no? Se tiene que trabajar con los chicos porque si no, no va a haber mejora en la comprensión de nuestros estudiantes, ¿no? Y es una preocupación de todos los docentes el plantear actividades, estrategias para ayudarlos a mejorar.
Y si no se ha hecho nada al respecto, entonces ¿cómo podemos evaluarlo? De acuerdo. Y para cerrar ya, en torno a lo que acabas de mencionar, programa alternativo para mejorar la comprensión lectora 2017, estamos 2021. Entonces, justo tú mencionas, y lo he escuchado muy bien, estrategias, ¿no? Promover estrategias, que los docentes se sensibilicen, se concienticen. Entonces, este trabajo de investigación que tú has hecho, ¿de qué manera impactaría hoy por hoy en la comunidad educativa, ¿no? ¿De qué manera tu trabajo de investigación impacta en la educación básica regular, en la comprensión lectora? ¿No? Por favor. Bien, en su momento ha impactado en la mejora de la comprensión lectora. Ahora aplicarlo en una virtualidad tendría que tener algunos ajustes, ¿no? Ahora hay formularios Meet que nos pueden ayudar a hacer las preguntas, a trabajar con los textos. Ahora hay pues estas facilidades con el Zoom para poder interactuar con ellos y trabajar con estrategias de lectura. O sea, se puede aplicar, pero también con adecuaciones, ¿no? A la realidad, a la virtualidad. Y también yo considero que sí debería seguirse trabajando en la virtualidad con respecto a la mejora de la comprensión lectora. Bueno, eso sería todo, doctor Edgar. Muy amable. Muchas gracias por las respuestas. Bien, muchas gracias, doctor. Por su paciencia. Muchas gracias, doctor César Daniel Escusa. Vamos a ceder la palabra al doctor Jimmy Díaz Manrique como jurado informante para que formule sus preguntas. ¿Cómo estás, Liz? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Buenos días, presidente. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Me gustaría hacerte algunas consultas con relación a lo que has expuesto ahora. Y también que me respondas una curiosidad al final, que me gustaría también, en vista a tu investigación y los resultados que has obtenido. Tenemos que tú has tomado la misma prueba de entrada y la misma prueba de salida, ¿no es cierto? El Ministerio de Educación plantea una prueba de entrada y una prueba de salida que son diferentes pero similares, porque trabajan también los mismos tipos de textos y los mismos tipos de preguntas y evalúan las mismas capacidades. Claro. Normalmente la confiabilidad de un instrumento se ve porque cuando aplicas el mismo instrumento te dan los mismos resultados, ¿no es cierto? O sea, si yo te aplico ahora un instrumento, te tomo luego y te dan los mismos resultados. Pero en tu data he visto algo curioso. Las personas que están en grupo de control pasan dos cosas raras. La primera es que las personas que no llevan el curso, o sea, no llevan tu programa, son personas que disminuyen la comprensión lectora. Lo que ocurre normalmente, o debería ocurrir, es que no deben sacar menos notas. Por ejemplo, yo tomo un examen de comprensión lectora hoy día y te lo tomo después de un mes, se supone que el conocimiento no disminuye, no cambia, ¿no? Pero en el caso de tu data, le tomas el post y si tú verificas ahí, según lo que yo he estado observando, en todos los casos, no, miento, no en todos los casos, solamente en el nivel crítico mejora. Entonces, ¿a qué crees tú que se debe que los que no llevan el grupo de control, cuando tú les tomas este instrumento del ministerio, no salen bien, sino al contrario, salen peor de lo que estaban, ¿no? Sin embargo, los que llevaron tu grupo, en todos los casos sí se ve que mejoran. ¿A qué crees tú que puede pasar o qué sucede con ese grupo de control? ¿Por qué no siguen igual? O de repente la prueba que toma el ministerio no está bien. ¿A qué tú crees o a qué se debe este problema? No sé si lo habías notado, ¿no? Sí, yo también
he reflexionado al respecto de estos resultados, ¿no? ¿Por qué el grupo disminuyó? Analizando esto, puedo decir que no ha habido pues un reforzamiento en ellos, no se ha trabajado de manera sistemática e intensiva como sí se trabajó con el grupo experimental. Se trabajó durante 3 meses con 2 sesiones semanales con el grupo experimental, y con el grupo de control no se trabajó esas sesiones, no se trabajó 2 sesiones específicas de lectura, sino más bien sesiones que tenían que ver con otras competencias, ¿no? La competencia de expresa, la competencia de produce textos, y muy pocas sesiones de comprensión, tal como lo plantea la programación normal de la institución educativa. Y es por eso que yo veo en esa diferencia que los chicos pues tampoco le toman importancia a la prueba, ¿no? Entonces responden por responder. Entonces para hacer el trabajo con los chicos hay que pues concientizarlos de qué es comprender, qué implica comprender, cuál es ese proceso para que tomen una motivación intrínseca y puedan desarrollar este aprendizaje autónomo que es la comprensión lectora. Bien. Por otro lado, cuando tú empiezas a tomar tus pruebas para el grupo de control y el experimental, en todos los casos se ve que has tenido en cuenta el hecho de que empiecen iguales, o sea, que ninguno sepa más que el otro en el grupo de control. Al menos eso lo manifiestas en la estadística, por lo que yo estoy viendo. Sin embargo, en el grupo, en el nivel inferencial, empiezan diferente. O sea, hay un grupo que sabía más que el otro. Normalmente esto se toma en cuenta. En el pretest, como tú habrás visto, todos empiezan iguales. Dice ahí, tu nivel de significancia todos empiezan iguales. Y cuando haces el post-test, ahí se ve la diferencia. Por eso tú estableces que menor a 0.5 se ve la diferencia. En el caso del pretest, en todos se ve iguales, menos en el grupo de inferencial, en el nivel inferencial. Y ahí hay una cierta ventaja en el grupo experimental, ¿no? Y esto lo habías considerado o lo habías visto, porque si tú ves tus datos, no sé si te habías preguntado eso, ¿no? Si tú ves tus datos, todos empiezan bien, empiezan desde cero, empiezan mal de repente en el examen, ¿no? En un nivel, en el pretest, ahí se ve. Pero cuando tú notas en el pretest el grupo inferencial, se nota ahí que no empiezan igual, entonces hay una ventaja, y esa ventaja se ve en el grupo experimental. ¿Lo tuviste en cuenta? ¿Sabes por qué es o por qué lo consideraste así? Bueno, doctor, los resultados, se aplicó el pretest y se consideraron los menores resultados para que sea el grupo experimental y los mejores resultados para que sea el grupo de control. Se observó esa diferencia y se hizo una reflexión, pero no podíamos manipular más los resultados, ¿no? Y se decidió seguir adelante, dado que se aplicaron los instrumentos, se aplicó Shapiro-Wilk para ver la normalidad en la distribución de las respuestas, ¿no? Sí, bueno, serían todas esas mis preguntas. Sin embargo, te dije una curiosidad al final y me permito hacerla. Te escuché a la hora que respondías a César, Daniel Escusa, que tú decías que se debe mantener esta enseñanza en la virtualidad, ¿no? ¿Consideras que tu programa innovador, cuando pasemos a la etapa de la presencialidad, cuando todo esto que nos ha venido a cambiar la vida termine, ojalá y así sea pronto,
Yo creo que aún va a seguir siendo bimodal, de repente todavía vamos a seguir utilizando la tecnología, ¿no? ¿Tú aún así crees que a pesar de que pasemos ya la presencialidad, deberíamos hacer esta parte virtual? En lo que es tu tema, ¿no? El programa de la comprensión lectora. Usted me está preguntando si este programa lo puedo aplicar, lo debería aplicar virtual o presencial. Sí, claro, yo te escuché de que tú deberías, o sea, se debería trabajar en la virtualidad tu programa, ¿no? Tu Claro, programa. ahorita no hay posibilidades de presencialidad. Entonces, Claro, eso no quiere decir que no se deba seguir trabajando en la comprensión claro. lectora, pero es mucho más eh, rico la interacción con el estudiante en la presencialidad para poder hacer una retroalimentación más efectiva y ayudar al estudiante a razonar, ¿no? Como estaban comentando al inicio, en la virtualidad a veces no sabemos si nos están respondiendo ellos, si están realmente conectados con lo que estamos haciendo. Entonces, no sabríamos, no tendríamos una certeza de cómo nos está respondiendo el estudiante. Un poco difícil, Ok, pero no imposible, ¿no? ok, Liz, muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias a usted, doctor. Ok. Gracias, doctor Jimmy. Vamos a ceder la palabra al doctor Felipe Aguirre Chávez como miembro del jurado para que formule sus preguntas. Gracias, doctor Edgar. Gracias, Liz, también. Tengo algunos comentarios y algunas preguntas, ¿no? Bueno, me entero de que la tesis se trabaja desde 2017 y por eso había visto, por ejemplo, que muchos antecedentes hubiesen sido bueno actualizarlos, ¿no? Dado que se recomienda que los antecedentes que luego van a servir en la discusión eh, estarían dentro de 5 años y excepcionalmente dentro de los 10 años algunas de las tesis. Luego, respecto a las variables de estudio, la variable independiente se establece como programa alternativo para la mejora de la comprensión lectora. Lo que voy a decir es mi punto de vista, no tampoco eso va a menguar la calidad de la tesis, pero hubiese sido solamente trabajar quizá un programa alternativo de lectura, y ahí vendría la segunda variable dependiente, comprensión lectora, ¿no? Para desarrollar la comprensión lectora. Sin embargo, en esta parte de la variable independiente, ahí sí va una pregunta, indicas que se aplicó un programa de lectura del Minedu y también describes de que has realizado textualizaciones. Y ahí va mi pregunta. ¿Se dio el programa textualizado y qué tipo de validación se realizó, ¿no? Esa sería la primera pregunta, estimada Liz. Bien, muchísimas gracias por sus preguntas y sus comentarios. En el 2016, como estaba mencionando, el INEDU propone unas sesiones, ¿no? Esas sesiones son propuestas ya revisadas por juicio de expertos, por el Ministerio de Educación. En ese sentido, yo lo que hice fue hacerle adecuaciones a mi realidad, a mi contexto, porque al aplicarlo encontré dificultades, ¿no? Como decía, eran sesiones para 3 horas y yo tenía solo 2 horas, entonces tenía que ajustarlo. Entonces, ese ajuste, sin razonarlo, tampoco podría ser, ¿no? Y es por eso que en mi experiencia, la revisión teórica de los fundamentos de una metodología, revisé la instrucción directa, la
recíproca, varias metodologías y revisando también los antecedentes de otras investigaciones, determiné que la instrucción directa era la más efectiva y que era coherente con mi realidad, con mis estudiantes, a los cuales yo tenía que ayudarlos, dado que su nivel era muy bajo. Entonces, también haciendo la revisión teórica, determiné qué estrategias sí y qué estrategias no, porque nos plantean varias actividades, ¿no? Es más que nada una revisión. Y también una revisión coherente, porque en estas sesiones algunas actividades no tenían que ver con las capacidades lectoras y habían pues que desarrollar las capacidades lectoras según la revisión que se hizo del marco teórico. Entonces, seleccioné las estrategias que responden a las capacidades lectoras planteadas por el MINEDO. Entonces, se hizo esa revisión coherente con los materiales del Ministerio de Educación y se determinó pues que tenían que ir las estrategias cognitivas y metacognitivas, porque mire, yo le diré que también en la práctica observaba pues en mis colegas que aplicaban solo las estrategias cognitivas y se olvidaban de las metacognitivas. Entonces, no es así, ¿no? Revisando el marco teórico de la investigación es que he podido determinar y con mi experiencia he podido establecer estos ajustes a al plan, a las sesiones, ¿no? Y también los textos sí se trabajaron tal cual con los materiales del ministerio, simplemente ha habido una selección, porque habían textos también, en una misma ficha habían textos de diferentes tipologías, y yo estaba trabajando un solo tipo de texto, elegí 2 textos que tengan la misma tipología, ¿no? Y dejé de lado otros 2 textos diferentes para verlo en la siguiente sesión. Entonces mi trabajo ha sido más que nada sistematizar, hacer coherente las actividades, seleccionar, quitar, en función del marco teórico revisado. Muy bien. Sí, ahí se recomienda siempre que uno va a aplicar un programa o instrumento, tiene hasta 3 opciones, ¿no? En el caso de actualizarlo o adaptarlo, se sugiere también volverlo a validar al menos en el nivel básico que viene a ser la validación de contenido. Pero bueno, otras preguntas otros comentarios, ¿no? En relación, por ejemplo, en el caso de la población, has trabajado con 150 estudiantes y entre ellos 44 como muestra, ¿no? La pregunta es, ¿cómo llegas a determinar la muestra? ¿Qué técnica de muestreo has empleado para pasar de 150 a 44 estudiantes? Tu micrófono, Liz, está apagado. Perdón, le No te decía que preocupes. muchas gracias por sus comentarios, los voy a tener presentes, y su pregunta también. Entonces decía que la población es 150 estudiantes porque son la cantidad de estudiantes de segundo año de secundaria del colegio, del único colegio estatal que es de esa localidad, es el colegio donde yo trabajo. Y entonces apliqué un muestreo no probabilístico, dirigido, porque son grupos ya establecidos y a los cuales yo tengo acceso para trabajar y aplicar esta investigación. Y por eso es que determiné que eran los salones del segundo B y el segundo C que estaban a mi cargo para poder aplicar el programa, ¿no? Bien, Muchas Liz. gracias. Sí, no, está bien. No obstante, eso hay que indicarlo también en el texto, porque ya la tesis va a quedar para la posteridad, ¿no? Luego también hay una cuestión en relación al instrumento. En realidad, el instrumento es pertinente. Has descrito ahí esto que presenta confiabilidad, pero sería bueno también indicar el índice de validez. Entonces, toda vez que hablamos de instrumentos de recojo de información, necesitamos indicar los valores psicométricos, ¿no? De confiabilidad y de validez. Otras cositas que se podrían mejorar en la tesis es, por ejemplo, la redacción.
la redacción de un informe siempre es en tiempo pasado. El proyecto es en futuro y la tesis en tiempo pasado, ¿no? Después, el punto 6 de mi comentario está relacionado al uso del nombre propio. O sea, la tesis se ha trabajado en la institución educativa Akirakato. Tengo la suerte de conocer el colegio en aquellos tiempos cuando el director actual todavía era profesor. Tuve la oportunidad de visitarlo, ¿no? Porque trabajamos varios proyectos de innovación. Teófilo Ya, el Crisóstomo. director Teófilo, Ah, lamentablemente, este ¿ya no año está? ya no está. Ya no Ya está. no está, pero sí, él ha trabajado muchos años. Desde que yo estoy en el colegio, él ya estaba de director y la verdad que tengo muy buena amistad con Qué el interesante. director. Bien, bien. Entonces, ahí, Qué gusto, según qué las gusto. Usted ha normas, trabajado. Sí, disculpe. yo soy profesor en el Colegio Puruchuco Yate Vitate. Qué gusto. Ajá. Entonces, yendo un poco a lo que estaba preguntando, ¿no? Según las normas, según los códigos de ética de investigación, no es, digamos, posible utilizar nombres propios de instituciones y de personas, salvo que tengas un permiso, ¿no? Entonces, por ejemplo, indicar el nombre del colegio Kirakato, el número, eh, ya no se estila por un tema de confidencialidad, ya no anonimato, y yo supongo que las futuras tesis de nuestra universidad tendrían que ir por ese camino, ¿no? Solamente datos indirectos. Por ejemplo, una institución educativa pública de Huaycán, por ejemplo, ¿no? O de Horacio Ceballos. Bueno, ese es y finalmente, en la página 40, eso es un tema de forma, ¿ya? De estilo de redacción también. Hay una referencia en el contenido, indicas una dirección electrónica, ¿no? Esa dirección Ya. electrónica debería ir en referencia. Bueno, estimada Liz, en realidad buscan proporcionar algún dato que pueden ser recogidos, como le vuelvo a decir, de ninguna manera van a menguar la calidad de la tesis, pero siempre en cuando pensando, ¿no?, en que una tesis se va a subir al repositorio y va a estar en vista de todos y pueda pues tener también o recoger estas apreciaciones, ¿no? Muchas gracias por escucharme y por responder mis preguntas. Gracias. Gracias, doctor Muchísimas Edgar. gracias a usted, doctor, Ajá. por sus comentarios y sus... Muchas gracias, doctor Felipe. Bien, vamos a ceder la palabra al doctor Miguel Gerardo Inga Arias como asesor de tesis para que pueda de repente comentar o fortalecer o de repente aclarar algunas dudas que han querido quedar, ya que él ha sido el asesor de tesis. Sí, gracias, señor presidente del jurado, Edgar, y queridos colegas. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Liz por el trabajo hecho, ¿no? Segundo, lamentablemente por circunstancias que son ajenas a nosotros, ¿no? Este trabajo no se sustentó en el tiempo que hubiera sido quizá más pertinente, ¿cierto? Pero lo trascendente es lo siguiente, miren. Nosotros somos un país donde se dice que usualmente es de oportunidades perdidas. Y esto de oportunidades perdidas tiene que ver mucho con una carencia de valorar nuestra historia. Entonces, tenemos una serie de vivencias, de situaciones, pero no las desarrollamos como experiencias. Y las experiencias tienen que ver con un poco lo que decía Liz, lo metacognitivo. La metacognición es fundamental para un proceso de aprendizaje crítico y creativo. Y muchos piensan que la metacognición es una actividad complementaria en una sesión de clases. Porque la metacognitivo es reflexionar sobre qué estoy haciendo, mientras que lo cognitivo es el hacer.
Por lo tanto, ha habido una serie de experiencias, de reformas, de planes pilotos a través del tiempo, y no los hemos evaluado. No hemos hecho un trabajo de en qué aspectos esto ayudó, en qué aspectos no ayudó, en qué aspectos quedaron flojos, etc. Y uno de los temas donde más se ha incidido ha sido en la lectura. A través del tiempo hemos visto, por ejemplo, el plan de lectura en emergencia, la movilización nacional por la comprensión lectora, es decir, el plan piloto bachillerato, es decir, una serie de experiencias que simplemente, ante un cambio de gestión, se cambiaron por otros, pero no ha habido ese proceso. Entonces, así surge esta inquietud. Surge la inquietud siguiente. La comprensión lectora es fundamental para el proceso de aprendizaje, sea cualquiera el contenido, sea cualquiera los formatos. Y el Minedu plantea este programa alternativo para la mejora de la lectura. Y la idea entonces era, ¿qué tanto nos está ayudando realmente para poder hacer los correctivos necesarios? Y lo valioso es lo siguiente. Ese programa llega a las instituciones educativas y lo que tendría que hacer todas las instituciones educativas es analizarlo y cómo lo aplican en esa realidad concreta. Porque tenemos una tendencia a la estandarización que colisiona con la realidad que tenemos de diversidad cultural, de diversidad por estas brechas sociales, por problemas de inclusión, ¿no? El rol de la mujer, por ejemplo, en determinadas zonas que no es un papel tan activo como el que tendría que hacerse. Es decir, todas esas variantes implicarían estrategias distintas que tendrían que ser aplicadas para ese programa alternativo para la mejora de la lectura. Y entonces ese ha sido el trabajo. Y se partía de una prueba inicial que iba a revelar esa diversidad en comprensión lectora, porque a veces nosotros decimos, tienen baja comprensión lectora. Si nos aplicamos aquí una prueba entre nosotros, seguramente va a decir, acá tienen una alta comprensión lectora. Pero será la misma altura la de Edgar, la de Ileana, la de Felipe, la de César, la de Jimmy, la mía. Probablemente sean más altas en unos, en inferencias, en otras en obtención de información, en otras en clasificación. Es variado. Entonces, y por eso es que nosotros incluso, cuando conversábamos con líderes, decía, bueno, está bien partir todavía dentro de este marco hipotético deductivo, pero sería mucho más rico, ¿no?, que a partir de ahí puedas hacer un trabajo longitudinal donde se oriente por lo cualitativo, que es donde fundamentalmente tendríamos que promover quienes estamos dentro de las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Ya, ver esa realidad, esa diversidad, ¿no? El sujeto por delante. ¿Ya? Entonces, si queremos enmarcar dentro de los cánones de una investigación hipotético-deductiva, evidentemente, ¿no?, las observaciones muy atinadas que han hecho nuestros colegas, ¿no?, tienen que ser incorporadas en la versión final del trabajo de Liz, ¿no? Y yo considero que son aportes importantes porque están planteando un marco en el cual se ha movido, ¿cierto? ¿Ya?
Entonces, pero lo que queríamos era enfatizar el, el componente, ¿no?, epistemológico, ¿no?, de lo que implica la comprensión lectora desde una perspectiva del educador, ¿no? Entonces, era un poco eso, ¿ya? Y por eso es que está seriamente cuestionada la prueba S, porque la prueba S es una prueba censal y distorsiona la evaluación. Los profesores desarrollaban entonces sus sesiones de clase pensando en la prueba S. Es como que en los colegios estén pensando en la prueba de admisión de una universidad y distorsiona que el trabajo de la educación básica está en desarrollar ciudadanía y como parte de ella los aprendizajes que son fundamentales e importantes para poder tener factibilidad, posibilidades en la educación superior, ¿no? Que eso es perfectamente válido, pero complementario. Entonces, había una distorsión. Por eso es que esa prueba S se ha dicho, ya no. Mejor hagamos una prueba muestral, para que así no estemos pendientes de esa prueba, sino simplemente que midan a partir de unas muestras si realmente estamos logrando avances o no avances en la lectura. Eso trae también como situación, ¿no?, el cuestionamiento que se hace a la prueba PISA, ¿no es cierto? Entonces, la prueba PISA es una prueba importante, pero es una prueba estandarizada. ¿Por qué los países desarrollados sí gravita significativamente ello? Porque su nivel educativo está más o menos homogenizado. Entonces una prueba estandarizada funciona, pues. Pero una prueba estandarizada en un país como el nuestro, y creo que el último periodo electoral, ¿no?, ha revelado mucho más esa multidiversidad que tenemos, ¿no? Y por eso es que es importante abordar ese instrumento de evaluación de entrada, otro instrumento de evaluación de salida, y el trabajo fino que tendría que hacerse ahí es medir las mismas habilidades en sus niveles de dificultad, pero con otros contenidos. ¿Qué es lo que usualmente se nos complica? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, yo por eso considero que es un trabajo importante y que nos invita a reflexionar sobre algo que es tan sensible para todos nosotros como es la lectura, ¿no? Y quiero terminar solamente diciendo lo siguiente, ¿no? Cuando se habla de comprensión lectora, no puede haber comprensión lectora si no hay diálogo. En la presencialidad es el mejor escenario del diálogo, pero hay que responder a los retos de la virtualidad. Y entonces ahí viene un trabajo que quizás sea bastante interesante, ¿no es cierto? Y es lo que comentábamos al inicio. Quizás Liz se anime a ver, bueno, cómo funcionaba en la presencialidad y hoy cómo se adapta esto a la virtualidad. Esos retos uno mismo se los va poniendo. Y cuando tenemos ese perfil de investigadores y tú tienes ahorita un jurado de lujo, pues no lo digo por mí, lo digo por que todos los colegas que están acá son, son investigadores renacidos, ¿no? Y tienen funciones en investigadores, tienen publicaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, realmente yo me he sentido muy gratificado, y creo que tú también, porque he sentido que cada intervención ha sido una clase más que creo que nos ayuda en ese diálogo de comprensión. Nada más, mi estimado presidente del jurado y queridos colegas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Miguel Gerardo Inga, asesor de tesis. Bien, graduanda Liz Norma Chong,
usted ha utilizado un diseño de investigación experimental y dentro de estos diseños tenemos tres: el preexperimental, el cuasi experimental y el experimental puro. ¿Podría indicarnos en qué difieren estos tres niveles? Muchas gracias por su pregunta. Bien, una investigación experimental implica el control de todas las variables. En la investigación que yo estoy aplicando es cuasi experimental porque no se puede controlar todas las variables. Trabajamos con personas, con estudiantes e implica pues muchos factores que evaluar. Gracias. Y entre la cuasi experimental y la preexperimental, ¿cuál habría la diferencia? ¿Podría haber hecho de repente una preexperimental? ¿Y por qué tomó la cuasi experimental? La preexperimental es solamente descriptiva, ver la realidad tal cual. Yo quería ver si mi programa tenía efectos positivos en la aplicación, ¿no? Quería encontrar los efectos de este programa y por eso decidí utilizar la fase experimental. Bien, recuerde, cuando utilizamos diseños experimentales es porque vamos a tener presente el control de las variables intervinientes, ¿sí? En el preexperimental, ¿sí?, también hay pretest y posttest. También hay solamente investigaciones con posttest, ¿sí? Solo que el control de las variables intervinientes es mínimo. Y además se va a trabajar solo con un solo grupo. Mientras las investigaciones de tipo cuasi experimental, ¿sí?, es porque hay dos grupos, hay un grupo experimental y hay un grupo de control. Y el control de las variables intervinientes es más riguroso que el preexperimental, ¿no? Como que se acerca al experimental puro, donde sí hay un control total de las variables intervinientes, ¿sí? Bien, muchísimas gracias por su exposición y le pedimos que nos espere unos 3 segunditos para poder pasar a la deliberación. Bien. Muchísimas gracias.
¿Llegamos o Sí, sí está, doctor. qué pasó ahora? La maestrando no está, ha salido, creo. ¿Se salió? Ujú. Parece. De repente pensó que aquí era la deliberación. Ileanita, por favor, comuníquese con la niña. Sí, doctor. Ahorita la llamo. ¿Y nuestro asesor se perdió en el camino? Sí, me parece que... Ya llegó, ya llegó. Por bromearle, yo sí me había perdido. Doctor. Disculpen, Bien. se me había cortado el internet. Ya regresé, disculpen. De los nervios, seguro. Los nervios, los nervios. A ver, Seguro. un favor, si pudiéramos prender las cámaras cada uno de nosotros, si pudiéramos. Bien, pasemos a la tercera fase final de esta ceremonia de sustentación. Para tal efecto, vamos a pedir que la señorita secretaria dé lectura de acta. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, sino que tuve un pequeño problema con el audio. Ya. A ver, voy a dar lectura al acta de sustentación. Acta de sustentación virtual número 54 de UPG FE 2021 TR en la ciudad de Lima los 16 días del mes de septiembre de 2021, siendo las 11 a.m. en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Programa Alternativo para la Mejora de la Comprensión Lectora en Estudiantes de Segundo de Secundaria de la Institución Educativa Akira Kato de Atevitarte, Lima 2017, para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en Didáctica de la Comunicación en la Educación Básica. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado muy bueno con la calificación de 17. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de Magíster en Educación con mención en Didáctica de la Comunicación en la Educación Básica a la bachiller Liz Norma Chong Alvarado. En señal de conformidad, siendo las 12:14 p.m., se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben Dr. Edgar Freiland Damián Núñez, presidente, Dr. Miguel Gerardo Inga Arias, asesor, Dr. César Daniel Escusa Mesías, jurado informante, Dr. Jimmy Díaz Manrique, jurado informante, y Dr. Cromancio Felipe Aguirre Chávez, miembro del jurado. Bien, muchas gracias. Graduanda Liz Norma Chong Alvarado, con el compromiso suyo de llevar siempre en alto el nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, esta Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Educación, le otorga el grado de maestría en educación. Magíster Liz Norma Chong Alvarado, si tuviera algunas palabras para dirigirse a los jurados, es el momento. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. La verdad, hoy día es un día muy especial. Imposible no estar nerviosa en una sustentación. He tratado de hacerlo lo mejor posible. Quiero agradecer a mi asesor, al doctor Miguel Inga, que siempre me ha alentado a continuar con esta investigación, a pesar de que tuve muchas dificultades en el camino. A mis jurado informante también, que me han aportado muchas ideas para mejorar el trabajo. Y a su paciencia, doctor, muchísimas gracias por esta oportunidad y mi compromiso de siempre llevar en alto el nombre de la universidad. Gracias. Muchas gracias, mis felicitaciones. Magíster Liz Norma Chong Alvarado. Felicitaciones, Liz. Gracias, Mario. Felicitaciones. Bien, buen trabajo. Felicitaciones. Gracias. Ahora sí ya pueden celebrar, ya. Ya puedes restablecer el vino. El vinito.